El origen de los ángeles caídos. ¿Qué es un ángel caído? Los ángeles caídos son en realidad los primeros ángeles que Dios creó, pero que se alejaron de Él y comenzaron a cuestionarlo, lo que motivó que fuesen desterrados del cielo, y muchos de ellos enviados al infierno. A estos se les conoce como caídos de Dios o ángeles caídos. ¿Cuál es la fuente que habla de los ángeles caídos? Manuscrito griego del libro de Enoch del siglo IV. La fuente principal para conocer a los ángeles caídos es el libro de Enoch, una antigua obra religiosa judía atribuida por tradición a Enoch, el bisabuelo de Noé, que contiene material único sobre el origen de los demonios y de los gigantes, la explicación sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo e incluso una explicación del por qué el gran diluvio fue moralmente necesario. Estudios han estimado que las secciones más antiguas del libro de Enoch, principalmente el libro de los vigilantes, datan del alrededor del año 300 a.C. y la última parte del libro de las parábolas del siglo I a.C. Contrario a lo que se cree, el libro de Enoch no es parte del canon bíblico utilizado ni por el judaísmo ni por el catolicismo en general, sino solo por las iglesias cristianas ortodoxas de Etiopía y Eritrea. Sin embargo, la mayoría de las denominaciones o tradiciones cristianas sí aceptan que este libro tiene algún interés histórico o teológico. Fue encontrado en los rollos del Mar Muerto y está escrito principalmente en Ge'ez, lengua de Etiopía, y de ahí que sea aceptado en ese país, aunque también contiene fragmentos en arameo, griego y latín. Al principio, los ángeles caídos pertenecían al grupo celestial que salvaguardaba los inicios de la humanidad. Fueron creados especialmente por Dios para velar por el hombre, y se les otorgó de entendimiento y libertad. Estas características llevaron a que muchos de estos ángeles comenzasen a cuestionar a su Creador, alejándose de Él y cometiendo diferentes pecados, que llevó a que Dios los expulsara del cielo, desterrándoles al infierno. La mayoría de los ángeles cayeron por lujuria, aunque también por vanidad, como motivos principales. ¿Por qué cayeron estos ángeles? Aquí existen dos vertientes según la fuente. Por un lado encontramos los bíblicos, como Lucifer y sus 7 seguidores fieles, los que cayeron con Lucifer, a quienes se les llamó los 10 guerreros malignos, encabezados por Asmodeo. Por otro encontramos el libro de Enoch, en donde vemos que cayeron 200 ángeles en total, con Senyasá como líder principal, aunque no el único, ya que eran 20 líderes en total. A estos se les conoce como los vigilantes, también llamados los Grigori, en griego egregoi, en arameo irín, que significa los que abren los ojos, despiertan, observan o vigilan. La función de los Grigori era, como vemos, muy importante. Eran seres gigantescos que se diferenciaban físicamente de los seres humanos. Debían fungir como los pastores de las personas y enseñarles a vivir, a fabricar y a utilizar utensilios y armas. También tenían que vigilar los comportamientos e interacciones de las personas, siendo el reporte directo a Dios sobre el mundo de los hombres. Pero estos seres pronto se convertirían en ángeles caídos expulsados del cielo. Fueron enviados por Dios a la tierra para velar por la humanidad. Estos se enamoraron de las hijas de los hombres y tras hacer un pacto entre ellos, se casaron y engendraron hijos con ellas. Sabiendo cuál sería su destino entre los tipos de ángeles, los Grigori tenían una función afable, sencilla y bastante agradable. Su función era simplemente acompañar y vigilar el desarrollo de la vida de los primeros seres humanos, pero tenían una única norma, una que debían cumplir para evitar castigos.
no deberían interferir bajo ninguna circunstancia en los actos humanos, ni establecer relaciones cercanas con las personas. Los Grigori violaron la norma de una manera garrafal, se enamoraron de las hijas de los hombres y llegaron incluso a casarse con ellas y tener descendencia. Sus hijos fueron los Nephilim, palabra que significa los caídos o los que hacen caer, del hebreo nafal, caer, derribar, mencionados en la Biblia semidioses gigantes, hijos de ángeles y humanas. Pero no solo ha sido por lujuria, incluso en el caso de los Grigori o vigilantes, muchos cayeron por enseñar a los hombres el arte de la guerra y la creación de armas, entre otra serie de conocimientos que creó el desequilibrio entre los primeros hombres. Para ello se debe tener en cuenta que cada Grigori está asociado a un tipo de sabiduría diferente. Sen-Yasa, su jefe, les dijo: «Temo que no queráis que tal acción llegue a ejecutarse, y sea yo solo quien pague por tamaño pecado». Le respondieron todos: «Juremos y comprometámonos bajo anatema entre nosotros a no cambiar esta decisión y a ejecutarla ciertamente». Entonces juraron todos de consumo y se comprometieron a ello bajo anatema. Eran 200 los que bajaron a Ardis, que es la cima del monte Hermón, al que llamaron así porque en él juraron y se comprometieron bajo anatema. Libro de Enoc, capítulo 6, 3, 6. El monte Hermón fue llamado Senir por los amorreos y Sirión por los fenicios. Deuteronomio 3, 9, Salmos 29, 6, Crónicas 5, 23, Cantares 4, 8 y Ezequiel 27, 5. Nombres que aparecen en los textos ugaríticos llamados en Ras Shanra, Siria, y en los documentos procedentes de Bogaskoy, Turquía. La montaña se consideró como el límite septentrional, en la montaña como el monte Baal, Hermón, Jueces 3:3, situada a unos 30 kilómetros al suroeste de Jerusalén, a más de 900 metros sobre el nivel del mar. También es llamado Monte Sillón en Deuteronomio 4, 48. Ángeles caídos importantes pertenecientes a los Grigori. Agniel. El primero de los ángeles caídos es Agniel. Fue uno de los primeros en ser encomendados a la misión de vigilar a los hombres, y entre los conocimientos que pudo transmitirles se destacaron las instrucciones sobre cómo utilizar hierbas y raíces que daba la madre tierra. Aquibel. Aquibel fue uno de los más osados entre los Grigori. Cometió el inconsumerable abuso de corromper a los humanos, enseñándoles los signos de la Cábala, una interpretación mística del Antiguo Testamento que se deriva de la tradición judía y que revela los secretos ocultos sobre Dios y el mundo. Araciel, su nombre significa luz de Dios, y enseñó magia y brujería a la humanidad. Daniel o Danel, su nombre significa Dios ha juzgado, es el séptimo de los 20 líderes de los vigilantes y el responsable de enseñar a los humanos la simbología solar. Baraquiel o Baraquel, su nombre significa relámpago de Dios, es el 9º vigilante y fue el responsable de enseñar astrología a la humanidad. Azael, su nombre significa hecho por Dios y fue el 10º líder de los ángeles caídos. Armaros o Amaros, su significado es el maldito, es el 11º vigilante y quien enseñó a la humanidad a hacer resolver encantamientos y conjuros. Batariel, su nombre significa Valle de Dios y es el 12º vigilante de los Grigori. Besaliel, Besazael,
Su nombre significa sombra de Dios. Es el 13º líder de los ángeles caídos. Ananiel, su nombre significa lluvia de Dios, y fue el 14º líder de los ángeles caídos. Y entre los ángeles caídos destaca por su naturaleza oscura. Anane, este particular ángel entre los Grigori, destacaba la obediencia y aún más la idea de trabajar para los humanos, a quienes consideraba como una plaga inferior. Se entretenía mintiendo a Dios, escondiéndose de su vista o argumentando cansancio para no trabajar. Saquiel, su nombre significa pureza de Dios y fue el 14º líder de los ángeles caídos. Satariel, su nombre significa amanecer de Dios y fue el 17º líder de los ángeles caídos. Antes de ser desterrado, representaba el encubrimiento de Dios, que ocultaba el rostro de la misericordia. Turiel, su nombre significa roca de Dios y es el 18º líder de los ángeles caídos. Yomiel, su nombre significa día de Dios y fue el 19º líder de los ángeles caídos, mencionado en el libro de Enoc. Chazaquiel, Ezequiel o Cambriel, su nombre significa nube de Dios y enseñó a los hombres la meteorología. Cocabel o Cocabiel, su nombre significa estrella de Dios, otro de los fundadores de los Grigori. Fue Cocabiel, también llamado el ángel de las estrellas. Se considera el 4º líder entre los ángeles caídos. Se le atribuye haber enseñado a los humanos sobre la astrología y la creación de armas que poseen luz. Es también uno de los más poderosos, pues se cree que es poseedor de un ejército de más de 365.000 espíritus. Penemuel o Penemue fue el ángel capaz de descubrir el carácter de los humanos. Pudo distinguir entre la alegría, la dulzura y la amargura. Les reveló los secretos de la sabiduría y además les hizo comprender las bases de la escritura y del cómo utilizar la tinta y el papel. También fue quien enseñó a los hombres la mentira. Sariel o Suriel, su nombre significa príncipe de Dios, y fue quien enseñó a la humanidad sobre los cursos de la luna y el calendario lunar. Urakabaramel fue uno de los ángeles caídos más importantes, líder de los vigilantes y seguidor íntimo de Senyasa. Senyasa o Semiasab, su nombre quiere decir el que ve el nombre. Era el líder de los vigilantes Grigori y quien instó a los otros 199 ángeles caídos a tomar esposas humanas para engendrar hijos. Además del líder de los 200 ángeles caídos, fue el más importante de los 20 líderes, y a quien todos le habrían jurado lealtad. También llamado el líder del pacto Armón, hizo que los ángeles que lo seguían le juraran no cambiar de idea después de venir a la tierra en el monte Armón. Los vigilantes, convencidos por él, bajaron a la tierra a unirse con los humanos, y él fue quien convenció a los ángeles de enseñarles las cualidades que cada uno poseía. Enseñó encantamientos a base de hierbas. En la cultura popular, una invocación del videojuego Final Fantasy XII se llama Senjasai. Una canción del grupo Daemon Narsh se titula Senyasa. El actor Nick Nolte representa a Senyasa en la película épica Noé de Darren Aronofsky, estrenada en marzo de 2014. El videojuego El Shaddai Ascension of the Metatron es mencionado como el líder de los Grigori, quienes robaron los frutos del conocimiento y mantienen a los hombres bajo una falsa evolución. Aunque se da a entender que será el enemigo final del juego, se descubre que murió al escapar del cielo. En la novela 36 horas, los nocturnos, liderados por
Django buscan liberar a Sen-Yasa de su prisión estelar con un conjuro que detiene la rotación de la Tierra. Gracias por ver el video y apoyar mi trabajo. No olvides suscribirte, compartirlo y darle like. Nos vemos en otro video. Hasta pronto.